Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su participación hasta el momento en las diferentes aulas y a todos nuestros facilitadores por compartirnos su conocimiento. Perfecto. En este momento vamos a dar paso a Susana Navas, nuevamente, quien nos va a abrir un pequeño foro para que compartamos nuestras experiencias en las aulas y también si hubo alguna pregunta que no se llegó a responder, sería excelente que nos la compartan en el chat o si es que alguno de los facilitadores tiene anotada la pregunta para que por favor la haga a Susana. Listo, soy todo oídos. Bueno, yo tenía una pregunta que me la habían hecho, si es que se puede, ARPA puede trabajar con información de una AS400. Si puede interactuar contra la AS400. Sí, efectivamente. Si tienes acceso, si tienes un cliente, o sea, el típico que tú estás ingresando a través de la máquina al programa, y ese programa es el que se está conectando a su vez a la S400, sí vas a poder tener acceso porque va a poder interactuar contra la interfaz, contra la misma interfaz, ¿no? O sea, por más de que esta sea muy de texto. Perfecto, sí, algo así había respondido. Siempre es una pregunta un poco más técnica, es bueno tener aquí a los súper expertos en el tema. Por favor, en el chat, ¿alguna pregunta? Bueno, aquí les invito a que comparta a alguien su experiencia y sí, por favor, si nos ayudan alzando la mano, de qué les pareció ya las sesiones que son un poquito más interactivas y más focalizadas de la industria que ustedes escogieron. Si alguien nos puede compartir su percepción, les agradecemos mucho. No sean tímidos. Aquí tienen, listo, aquí hay una pregunta de Andrés Yepes. ¿El robot tiene la capacidad de enviar información como PDF? Claro. Lo que va a hacer es igualmente, ¿no? Si es una información, por ejemplo, un reporte que necesitamos enviar en formato PDF por correo electrónico, va a abrir en donde esté ejecutándose el reporte, digamos que sea un Excel, lo va a guardar en formato PDF y lo puede enviar por correo electrónico. Entonces, sí tenemos la facilidad de interactuar, sea de lectura o de escritura, contra un PDF. Perfecto, perfecto. Gracias, Susana. Pregunta de David Latorre. ¿Los robots pueden usar Machine Learning? Eso lo vamos a ver un poquito más con Jorge y vamos a ver las tendencias de lo que es el uso de bots o la tendencia de RPA 3.0, pero en términos generales cada vez están incorporando tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, cognitivos, etc. Perfecto, muchas gracias, Susana. La siguiente pregunta de Ángel Mera. ¿Se puede automatizar el registro de facturas de proveedores en un ERP? Sí, a ver, ahí le voy a ceder la palabra a Jorge para que nos explique, porque es un proceso que lo hemos hecho N cantidad de veces. Ayúdanos. Muchas gracias, Azucena. Sí, de hecho, tenemos experiencia en ese proceso. Y claro, bueno, independiente del ERP que tú uses, como te decía Azucena, RPA o los bots, generalmente se integran con las plataformas informáticas con las que el proceso obviamente debe ejecutar, ¿no? Entonces, si tienes un SAP, si tienes otro tipo de ERP ahí, nosotros obviamente nos integramos a él por interfaz o como estábamos viendo justamente en la gente lo hacemos mucho más óptimo, pero generalmente es interactuar con las interfaces y pues obviamente generar todo el flujo del proceso para hacer un registro, como bien mencionas. Y pues finalmente lo que hacemos es eso, ¿no? ¿Cómo lo haría una persona tal cual? Interactuamos con el robot. Es más o menos como tengan una idea ustedes, un macro de Excel, ¿no? Ustedes graban un macro de Excel y empiezan, cuando reproducimos, empieza a repetir todo lo que se grabó. Algo así, pero obviamente ya con las plataformas y con todo el software. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. A ver, José, aquí antes de seguir contestando alguna pregunta, yo sí quisiera que alguien haga una intervención de cómo le pareció el trabajo en las salas y a la primera persona que nos haga la participación entreguémosle una cortesía para los eventos virtuales. Ah, perfecto, me parece genial. Si levantan la mano. Buenas tardes, ya quisiera hablar de este tema. Gracias, Dayana, eres muy amable.
Con respecto a esto de los RPAs, pues yo ya vengo ejecutando más de 2 años en estas herramientas. Me parecen muy innovadoras y como mencionan, cada vez estamos interpretando más el tema de inteligencia artificial para el reconocimiento de, de reconocer parámetros dentro de ya sea mails, textos, PDFs, archivos. Y para mí lo más sorprendente es que una herramienta tenga mucha interactividad con el tema de lo que es aplicaciones, ya sea PDFs, Excel, Word, base de datos, correos, APIs, web service, en la que nos permite interactuar con todas estas temas de automatizaciones. Dentro del sector de seguros en el que me encuentro, para nosotros es muy importante el tema de automatización de envío de facturas o también a su vez el tema de hacer alguna notificación por campaña para tema de clientes. Eso es lo que nosotros queremos incursionar en este mundo. Obviamente hay varias herramientas interactivas, pero para mí la que ustedes manejan es muy, muy ventajosa por el tema de la interactividad que manejan, por los componentes que son fáciles de acceso. Eso es lo que más les quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Dayana. Gracias por ese aporte. Y listo, uno de nuestros asesores, Dayana, se comunicará contigo vía WhatsApp para que puedas coger el premio que desearías. Tal vez alguien más desea participar o seguimos con las preguntas. A ver, si no participan en un lapso pequeño de tiempo, pues sigamos con las preguntas. Listo. Bueno, mientras tanto te la voy leyendo para que la prepares. Dice, ¿qué tan cercano está el robot de utilizar inteligencia artificial? Creo que ya la contestó Dayana. O sea, cada vez estamos utilizando más tecnologías de lo que es inteligencia artificial, cognitivos, machine learning, y para poder precisamente trabajar con los datos no estructurados, ¿no? Todo esto es para que no tenga que tener una estandarización tan fuerte de la información. Más lo que no vamos a evitar es que el proceso sí tiene que ser estandarizado, o sea, los pasos tienen que ser definidos para que obviamente el bot los pueda ejecutar. Perfecto, perfecto. La otra pregunta, ¿la herramienta tiene certificación PCI? A ver, yo no estoy segura si alguna de las dos tiene certificación PCI, ahí sí es que tienes el dato, Jorge, a la mano. El tema es que generalmente tampoco vas a tener que transportar información dentro de la herramienta. Para el tema de lo que es información sensible, como pueden ser códigos de acceso, información de tarjetas de crédito, por ejemplo, más bien te vas a apalancar en las mismas políticas que tú manejas con tus usuarios, porque el bot se vuelve una persona más dentro de la organización. Entonces, como tal, la plataforma es como que si le estuvieras dando accesos a una persona. Por lo tanto, igual la información se queda en el ecosistema interno, ¿no? Perfecto, muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta de Paulina Aguirre dice, ¿podría ampliar la diferencia entre su servicio y Watson que alguien preguntó? Ahí va a depender mucho de qué componentes de Watson estés trabajando, pero Watson también te trabaja atrás, en realidad es con un RPA y es un cognitivo. Ok. Digamos que es una marca. Perfecto. Otra pregunta de Andrés. ¿Se puede utilizar el RPA en un embudo de ventas de un producto de la empresa? Si entiendo que es para ver cómo está tu pipeline, cómo está el ciclo de venta, cómo estás pasando, sí podrías generar consolidación de información para poder generar tu embudo y tener información estadística. Pero obviamente aquí la recomendación siempre va a ser con el RPA consolidar información, que te va a servir mucho, es de mucha utilidad, y ya con una herramienta de reportería, la parte del front, ¿no? De la reportería ya con un BI, por ejemplo. Claro, y ahí me permites agregar un tema importante adicional. Si es que también la idea sería que dentro de los contactos, leads y oportunidades que tienes como empresa, a lo largo de todo el embudo, deseas tener estrategias de comunicación específicas para diferentes etapas del embudo, también lo podrías automatizar con RPA a través de WhatsApp, correos electrónicos y demás. Eso también se lo podría hacer sin ningún inconveniente.
Bueno, yo creo que todos ustedes recibieron una cantidad de correos electrónicos, recibieron par mensajes de WhatsApp para el tema de recordarles del evento. Pues todo eso fue hecho con RPA. Sí, sí, justamente. A nosotros, y eso también es importante, tal vez mencionar, no se los mencioné, al menos en nuestra aula. Eh, lo que pudimos ver en el video, vimos dos realidades. Un poco la realidad desde el punto de vista de lo que ve el cliente, en este caso la interacción mediante el chat, pero también vimos un poco el backstage, el trasfondo de cómo el robot hace la automatización y vimos obviamente Claro. el sistema sobre el cual se automatiza. Para nosotros, por ejemplo, para mí, que yo soy un usuario de negocio del área de marketing, yo no veo nada de eso. Yo simplemente ya se gestiona, se manda a correr el robot y me llega un reporte diciendo, mira, he mandado tantos mensajes, esta persona acaba de decir que muchas gracias, esta persona dice que va a asistir, esta persona dice que no va a asistir, y a mí solo ya me llega el reporte. Yo no veo nada de lo que está en el de fondo. El robot hace todo el trabajo una vez que haya sido configurado. Esto es también importante mencionar. Perfecto. Listo, Sigamos. vamos, sí, en honor al tiempo, gracias Así es. nuevamente, gracias nuevamente a Susana y a nuestra ganadora Dayana Bastidas. Pasamos al siguiente punto. Vamos a pasar con Jorge Villarreal, quien nos va a hablar sobre los avances y tendencias de la tercera generación de RPA. Pero mientras, les vamos a pasar ahorita en el chat de la sesión un enlace a una corta encuesta de satisfacción de nuestro webinar. Recuerden que entre quienes llenen nuestra encuesta participan en sorteos para pases de acceso a presentaciones artísticas virtuales de nuestros artistas locales. Así que ahorita les vamos a compartir el enlace. Por favor, ayúdennos llenando y no se pierdan de los premios. Además de que valoramos mucho sus comentarios, ya que nos permiten mejorar en futuros eventos que podamos hacer. Listo, Jorge, son todos tuyos. Un poco para ya ir cerrando este webinar, vamos a hablar acerca de los avances y tendencias de RPA 3.0. ¿Por qué le hemos llamado así? Obviamente, RPA, si bien está en boga el término, como ustedes saben, digamos, esta tecnología ya existe desde algunos años, ¿no? Y obviamente nosotros localmente nos hemos especializado en esto y hemos hecho una serie de proyectos de RPA, cuando todavía, digamos, el símbolo de RPA, la simbología o digamos el nombre que tiene ahora, pues ni siquiera existía, ¿no? Simplemente era la automatización de procesos, nada más, ¿no? Entonces, justamente en esos tiempos eran los primeros pininos acá localmente en Ecuador, pues obviamente era una versión 1, digamos, ¿sí? Ya cuando empezaron a difundirse las ideas de la automatización de procesos en varias industrias, pues vino la tendencia 2.0, que obviamente es dar poder, empoderizar a las plataformas de RPA en líneas generales, darles más poder de gestión, darles poder de control, para pues obviamente tener un ambiente mucho más, digamos, desde la gestión hasta la ejecución, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando en líneas generales de un RPA 2.0. ¿Y de qué se trata este RPA, estas tendencias 3.0? Justamente es todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología hoy por hoy del mercado y cómo obviamente RPA también la va adoptando, ¿no? Empecemos hablando justamente desde la generación web y la arquitectura dinámica, ¿sí? Definitivamente una tendencia de RPA, así como una plataforma más de software dentro de una organización, pues obviamente va a tender a ser lo que es web, ¿no? ¿Y qué le va a permitir hacer web? Justamente va a permitir poder ser accedida desde varias localidades geográficas, no vamos a tener necesariamente que estar conectados a la red de la empresa, etcétera, para poder acceder a la plataforma RPA, ¿no? Y poder hacer las gestiones necesarias dentro de ellas. Entonces, tener una plataforma web o empezar a considerar una plataforma que tenga prestaciones de web es una tendencia definitivamente, ¿no? Otra justamente es el uso de la nube, ¿no? La nube como opción de entrega significa escalabilidad infinita, ¿no? Dentro de todo lo que es el ambiente tecnológico, ya y obviamente esto tiene mucho más sentido para las áreas de tecnología, al momento de, pues, obviamente, poner un producto en producción, vamos a tener que considerar infraestructura local, recursos, etcétera, para que pueda funcionar de buena manera, ¿no? Y asimismo, pues, para poder darle el soporte adecuado, estar a la par con las actualizaciones, etcétera.
con un esquema de nube, es decir, con que todos esos componentes de infraestructura que va a necesitar una plataforma RPA estén dispuestas en una nube, pues nosotros nos despreocupamos como clientes de justamente de tener que velar por ello, ¿no? Claro, obviamente va a tener, obviamente, que estar detrás de eso el área tecnológica para poder dar los seguimientos adecuados con respecto a la disponibilidad de la herramienta de la plataforma en la nube, pero obviamente nosotros podemos ser más elásticos porque no vamos a tener que escatimar gastos en lo que es el hardware, sobre todo, ¿no? Esa es una de las grandes bondades de lo que es la nube. Y obviamente eso le va a permitir crecer a la automatización y a la compañía per se. Y una de las otros factores que nosotros podemos mencionar con respecto a la generación web y la arquitectura dinámica es una automatización desatendida y cognitiva. Justamente como estaba revisando en las preguntas que nos estaban haciendo, hablando de eso, justamente inteligencia artificial. De hecho, es una tendencia que está implementándose en los productos informáticos de manera general. ¿Todo para qué? Pues obviamente para ser más rápidos, ¿no? En las respuestas, en las ejecuciones, en las construcciones, digamos, de ser el caso. Y pues obviamente las plataformas RPA no van a ser la excepción, ¿sí? Herramientas que mediante módulos de Machine Learning o módulos cognitivos nos permitan tanto la elaboración rápida de robots y también la transformación de datos no estructurados, va a ser justamente una tendencia definitivamente. Es decir, que de aquí en adelante, pues obviamente las plataformas RPA del mercado van a empezar a adquirir estos módulos cognitivos de inteligencia artificial en líneas generales para poder ser más ágiles en la entrega de la ejecución de una automatización. ¿Okay? Tenemos justamente el trabajo colaborativo basado en perfiles. Como les decía bien, hace muchos años la RPA 1.0, si lo llamamos así, pues obviamente también se consideraba ya directamente ir al proceso per se y automatizarlo. Pues obviamente estábamos hablando de gente que netamente empezaba a automatizar procesos nada más, ¿no? Con la llegada del 2.0 obviamente había más poder de gestión, de administración, y empezaron a desglosarse una serie de perfiles de usuarios para las plataformas RPA. Ahora con la plataforma RPA 3.0, la tendencia 3.0, justamente es poder unificar varios perfiles, como bien hemos visto en la presentación de Azucena, que pues obviamente ya en vías de madurez dentro de una organización que busca la automatización y de poder armar ese centro de excelencia, podemos tener varios perfiles, ¿no? Y obviamente eso también debe hacer un match con la herramienta y las prestaciones que pueda darnos con respecto a perfiles y usuarios que puedan manejar ciertas acciones dentro de la plataforma, ¿no? Es decir, básicamente vamos a tener usuarios de negocio que van a ser los que conozcan el proceso, van a ser usuarios que generalmente sepan cómo armar un proceso, usuarios de alto nivel y de perfil, por ejemplo, de todo el departamento de procesos, etcétera, van a ser usuarios que van a tener acceso a esto. Vamos a tener también usuarios que van a ser los administradores RPA, que más que todo van a poder velar, como les decía, por la disponibilidad de la herramienta para poder, digamos, poder acceder a través de toda la organización. Y obviamente vamos a tener el perfil básico, que es el perfil del desarrollador de RPA, que es el que va a construir las tareas, ¿no? La idea es crear un ambiente colaborativo entre estos tres perfiles en el que ellos puedan justamente comunicarse de mejor manera, tanto a través del COE, y pues y esto también escenificarlo dentro de una plataforma. Entonces, plataformas que puedan escenificar esto dentro de su tecnología, pues obviamente va a ser la tendencia de aquí para adelante. Otra de las cosas es soporte multiplataformas, ¿no? También, digamos, en las aulas, en la aula que estuvo, me hicieron una pregunta igual muy importante con respecto a qué tan el robot, qué tanto es compatible con varios tipos de plataformas, sobre todo legacy, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Digamos, qué tanto se integra con otros tipos de plataformas. Entonces, siempre ha sido algo que está en constante evolución, hablando de RPA en líneas generales, y pues obviamente herramientas que tengan ese poder de integración amplio va a ser la tendencia definitivamente. Estoy hablando de sistemas operativos diferentes, de multiplataformas. Estoy hablando de que puedan manejar muchas tecnologías y compatibilidad con varias tecnologías de desarrollo, como puede ser .NET, Java, etcétera, ¿sí? Y pues obviamente que todo eso tenga una gran amplitud en el tema de integración. Herramientas que obviamente puedan cubrir una gran cantidad de tecnologías van a ser
simplemente la tendencia para el futuro. Y hablando de arquitecturas plugin, es decir, hablando de qué tanto va a mejorar paso a paso una plataforma RPA, es algo que se debe considerar también, ¿no? Porque obviamente para las áreas de tecnología, el tema de poder, como les decía, ¿no? Poder actualizar el software a la última versión, tener las nuevas funcionalidades. Si esto se lo puede hacer en un corto ciclo y tener ya disponible eso para poder empezar a automatizar, siempre va a ser también una necesidad dentro de la organización y del área tecnológica, ¿no? Entonces, herramientas plug and play o arquitecturas plug and play significa que pues, no, yo pueda ir añadiendo de manera dinámica más funcionalidad. Entonces, herramientas y plataformas RPA que puedan añadir funcionalidad de manera rápida, sin un largo desgaste del área tecnológica para poder, digamos, desplegar nuevos releases, etcétera, es justamente también la tendencia desde el punto de vista técnico para que a los usuarios, tanto a los usuarios de negocio como a los usuarios desarrolladores de RPA, les puedas tener justamente con la última versión de una manera muy rápida. Obviamente, si estamos hablando de web, estamos hablando de nube, vamos a necesitar justamente prioridad sobre la seguridad y privacidad de datos, ¿no? Como bien decía Azucena, le preguntaban con temas de compliance, de PCI. Obviamente, las herramientas de automatización que sean capaces de ofrecer altos niveles de seguridad van a ser la tendencia, ¿sí? Sobre todo en regulaciones, fuertes digamos, de sectores regulados como el financiero y la banca, en donde obviamente debe haber un alto nivel de privacidad de información. Y también obviamente la plataforma y la arquitectura con la que nosotros podemos brindar ese tipo de seguridad es algo muy importante. Es decir, si nosotros tenemos una plataforma de nube, la mayoría de componentes de administración, la de coordinación, la plataforma o consola de administración, podría estar dispuesta en la nube. Pero los ejecutores, los bots, que generalmente en este tipo de sectores se instalan digamos, en la infraestructura del cliente, de tal manera de que también, pues es por un tema de seguridad, ¿no? Si tiene que pasar datos porque el proceso lo demanda, el robot procesa los datos en esa instancia local y no puede enviar datos directamente a la consola, ¿no? Eso es lo que de manera de arquitectura puede dar la facilidad y la seguridad de que no se está pasando información a un lugar de donde no está permitido, ¿no? Y la privacidad, sobre todo, diseñada como un servicio de nube, donde prime la privacidad de la información, ¿no? Y en líneas generales, pues obviamente cómo yo puedo velar por las credenciales, por ejemplo, si un proceso necesita de conectarse con banca y las credenciales de banca del cliente, o sacarse información, como decía Azucena, de tarjetas de crédito, ¿cómo podemos nosotros garantizar esa seguridad de esa información? Pues obviamente herramientas que cuenten con ese tipo de doble paso, digamos, es decir, si un desarrollador de RPA necesita en un paso, obviamente, de las credenciales para continuar con el flujo del proceso, pues esa parte se dele digamos, al dueño del proceso para que él meta las credenciales y de una u otra manera, pues se guarden o se encripten, y de ahí, pues obviamente, el desarrollador RPA para pasos futuros simplemente usa variables para poder comunicarse con esas credenciales, ¿no? Es decir, vamos a tener una doble capa incluso para la construcción de tareas en la que vamos a tener también un tema de seguridad de datos. ¿Ok? Plataformas enterprise escalables en general es la tendencia, ¿sí? Escalables, es decir, facilidad de uso, porque siempre va a haber la premisa de que, digamos, o siempre va a tener ese tabú, un miedo de que al ser una herramienta tecnológica, pues obviamente a lo mejor va a ser muy técnica, va a ser muy difícil de adoptarla, etcétera, o finalmente va a ser muy difícil de entenderla, ¿no? Y RPA trata de romper ese paradigma justamente porque, digamos, quiere brindar una interfase para construcción de tareas a todo el personal, incluso de negocio, al personal que no es técnico, y que pues obviamente hay una facilidad en poder construir un bot desde un usuario que es un usuario netamente de procesos, es un usuario de negocio, pues ese justamente es la vía y la tendencia que siempre ha tenido RPA para mejorar. Escalas y precedentes y extensibilidad, como les decía, ¿no? Al tener prestaciones de nube y de web, se puede pensar en tener una herramienta escalable sin precedentes. Y obviamente automatización inteligente para cada proceso, es decir, empezar a adoptar módulos de Machine Learning IA para ciertas funcionalidades de la plataforma para justamente poder tener resultados más rápidos de ejecución de automatizaciones en general.
¿ok? Hablando de inteligencia artificial y aprendizaje cognitivo, como bien mencionaba Azucena, muchas de las cosas que ya están actualmente en el mercado con respecto a Machine Learning es justamente para procesar información, ¿no? Por ejemplo, les pongo el ejemplo muy rápido. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que extraer datos de facturas? Pero esas facturas de proveedores son de N proveedores, pueden ser de 15, de 20, de 50, y cada uno tiene su formato de factura. Entonces, ¿cómo sabemos exactamente de dónde se está, qué datos sacar de cada formato? Es un tema que Machine Learning lo puede resolver. ¿Por qué? Porque primero reconoce el formato, ¿sí? Después entiende en qué parte de todo ese formato debe extraer la información. Se enriquece obviamente con el entrenamiento y mejora automáticamente. Es decir, nosotros a este tipo de tecnología vamos a tener que entrenar para que decir, ok, una vez que se entrena un robot de Machine Learning, le dices, generalmente te dice, ok, dentro de todo, digamos, el listado de PDFs de facturas que me mandaste, generalmente identifiqué unos 10 tipos y de unos dos tipos más, no sé, no, son nuevos tipos que yo no los tengo identificados, pero entréname para yo poder poner en consideración que hay otro tipo más. Entonces nosotros le entrenamos y decir, ok, este es el nuevo formato y de una manera rápida, porque de eso se trata, digamos, la parte cognitiva que sea de alto nivel. Por ahí, obviamente, había una pregunta de qué se diferencia con Watson. Watson es una herramienta, digamos, que utiliza el tema de inteligencia artificial, pero, digamos, la diferenciadora es en la facilidad de uso, ¿sí? Es una herramienta netamente técnica que obviamente necesita de una inducción debidamente técnica para que tú la puedas usar de una manera, ¿sí? Este tipo de herramientas que tenemos nosotros a disposición son de alto nivel, es decir, no necesitas de aprender de la parte técnica de la herramienta ni cómo lo hace para poder usarla. Es decir, te brinda interfaces rápidas y amigables para que tú puedas saber qué es lo que debes hacer en estos pasos, ¿no? Entender, reconocer, enriquecer y mejorar para poder leer datos no estructurados, ¿no? Entonces, básicamente esta es la premisa de lo que es Machine Learning para procesar información dentro de la RPA. Otra cuestión, digamos, muy importante con respecto a una tendencia es la rapidez con la que podamos construir bots de software, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la dimensión y el alcance de un proceso de automatización, nosotros podemos estar en función de semanas, como bien mencionaba Azucena, ya empezar a tener lista la automatización y empezar a ejecutarla. Pero, ¿qué pasa? Digamos, cuando ya empieza a masificarse el tema de automatización, vamos a descubrir varios puntos de automatización de varias áreas que lo van a requerir. Y cómo nosotros vamos a dar gestión ya en la construcción de RPA. Y justamente siempre ha sido un tema de, obviamente, de tratarlo como un proyecto y ir consecuentemente automatizando todo, pero si es un tema masivo, siempre nos va a quitar un tiempo y vamos a tener que esperar un tiempo hasta poder obtener la automatización, ¿no? Entonces, la idea también de la tendencia de RPA 3.0 es que podamos reducir esos tiempos de construcción. ¿Y cómo? Pues obviamente con bots que identifiquen procesos dentro de un equipo. Es decir, si tú eres un usuario que generalmente ejecutas el proceso, pues obviamente el robot está grabando constantemente todo lo que tú haces y dice, ok, yo voy a empezar a bosquejar justamente todo el tema del proceso que tú corres o los procesos que tú corres. Después, obviamente, le paso eso de una u otra manera, automáticamente se traduce en pasos del robot que ya tiene listos o tiene un primer esqueleto. ¿Para qué? Para que el desarrollador simplemente haga afinaciones y de eso reduzca el tiempo de construcción de las tareas automáticas, que es algo muy positivo, ya cuando estamos hablando, como les decía, de un tema de masificación, ¿no? Finalmente, dentro de las tendencias, obviamente, hay un tema que es muy importante y es el tema de reportería, ¿no? El tema de reportería o de módulos que puedan permitirte reportería y análisis es muy importante en el sentido de que, pues, obviamente, tú vas a tener que comparar en algún momento de la implementación cuánto estás ganando con automatización versus el proceso que se estaba corriendo manualmente, ¿no? Y esos datos son muy importantes porque puedes llegar a ver los ahorros, no solo, digamos, en el tema del tiempo de la gente, sino incluso ahorros potenciales monetarios con respecto a reprocesos que podrían estarte causando pérdida o gastos innecesarios justamente en el proceso, ¿no?
Entonces, tener de lado plataformas que te ayuden con esa reportería, que te pueda decir, ok, el robot este mes procesó el 100%, el 90% del 100% de todos los casos, y eso te llevó a una productividad aumentada del 15, el 20, 30%, eso va a ser significativo para el negocio. Y es cuando vamos a nosotros a poder ver los retornos de la inversión que se pueda adquirir con respecto a justamente a obtener este tipo de plataformas RPA. ¿Okay? Entonces, el tema de reportería es algo muy importante. ¿Sí? Finalmente, hablando de una fuerza de trabajo digital, en líneas muy generales y ya para finalizar, es decir, tener automatización, RPA, tal cual, ¿no? Automatización de procesos. Más un tema cognitivo que me permite estructurar datos, me permite extraer datos de fuentes no estructuradas de una manera breve y tener poder de análisis, poder evaluar los resultados de productividad de los bots, me va a poder llevar justamente a la fuerza de trabajo digital, que es lo que pretende RPA en su versión 3.0. Listo. Eso es todo lo que les tenía que comunicar con respecto a las tendencias. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias y doy paso a José. Muchísimas gracias, Jorge, por esa información y por permitirnos ver dentro de la ventana de lo que se viene en términos de RPA ahora y a futuro. Muchísimas gracias. Para ir cerrando, vamos a pasar con Azucena, que nos va a dar unas palabras finales previo a hacer el sorteo entre los que nos han ayudado el día de hoy con las encuestas. Hay una pregunta que quería hacerte a Azucena mientras a lo que vas ingresando. Nos preguntan si necesitas ser programador para utilizar RPA. Una pregunta interesante, no sé si nos puedo ayudar. Realmente no. O sea, si bien es cierto, ya hay procesos de una complejidad un poco más alta que puede requerir asistencia ya de un programador específico, una persona con conocimientos bajos de tecnología puede hacer implementación de RPA. Lógicamente, nosotros sí recomendamos que podamos tener dentro del equipo gente con un perfil técnico para que obviamente lo pueda hacer más rápido, pero gran parte del proceso lo puede hacer la área funcional. Sí, perfecto. Muchas gracias, Azucena, por esa respuesta y ayúdenos comentando un poco ya al cierre. ¿Bien? Gracias, José. Veo que ya alguna gente ha tenido que dejarnos, Sí, pero para los que estamos, lamentablemente. esperemos que el sorteo de la encuesta, y solo quería cerrar con un tema de 5 minutos. Básicamente, casos de uso para cada uno de los sectores existen un montón. Existen decenas, centenas de casos que ustedes van a poder implementar dependiendo de sus industrias. En banca tenemos el tema de validación de antecedentes crediticios, recordatorios de pago, notificaciones de cobranza. En temas de prestadores de salud, agendamientos de citas médicas, distribución automática de médicos por especialización, etcétera. En casos de comercio, cálculo y pago de bonificaciones, automatización de pedidos en línea, generación de rutas, etcétera. Entonces, el mensaje principal y en otras áreas muchísimo más, porque también lo podríamos hacer un análisis no por industria, sino por área funcional, o sea, departamento de finanzas, departamento de recursos humanos, departamento de tecnología, etcétera, departamento comercial, de operaciones. Entonces, existen una infinidad de casos de uso y ya es cuestión de hacer el levantamiento correcto y realmente tomar la decisión de tomar un proyecto de este estilo. El otro punto con el que les queríamos dejar es que consulten nuestro plan de implementación ágil. Es una consultoría especializada con un tiempo promedio de ejecución de 10 semanas, en donde hacemos desde el levantamiento de los procesos candidatos iniciales, esos procesos ganadores que nos permiten evidenciar resultados de manera temprana, la calificación y la adopción y la adaptación de esos 3 procesos para RPA, la adopción, que es ya la implementación per se, o sea, la automatización y la implementación de los 3 procesos, y obviamente la parte de pruebas y monitoreo de estos procesos. Esto se lo puede hacer tanto en modalidad on-premise o SaaS. Y para ustedes que nos han acompañado la tarde del día de hoy, que les agradecemos mucho su tiempo y que esperamos haber cumplido con sus expectativas, también si se pueden comunicarse con nuestra cuenta de correo info@innovasyscore.com y pueden obtener 5 horas de consultoría precisamente para la primera parte, que es la detección de procesos candidatos para la automatización. Este beneficio está válido hasta el 25 de septiembre, así que les invitamos a que los que están interesados, por favor, nos escriban.
Sin más, le doy la palabra a José para que nos ayude con el tema del sorteo de las encuestas y les agradezco muchísimo por el tiempo que ustedes nos han dado el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias a Azucena por el paso. También les comento a nuestros asistentes si desean, para que se les haga más fácil, al WhatsApp de donde han estado recibiendo los mensajes del día de hoy, también pueden expresar a través de ese medio su necesidad o requerimiento de hacer uso de las horas de consultoría de la promoción. Azucena, tú me dirás, ¿tienes un momento para una pregunta más? Sí, claro. Perfecto. La última, dice, ¿hay una versión community para probar RPA? ¿Una versión de prueba? ¿O como una versión community? Y también de la misma persona viene la pregunta, el tema de inversiones, ¿se puede realizar un RPA para analizar la tendencia de un producto bursátil? Si es que la tendencia del producto bursátil, voy a comenzar por la segunda, perdón. Si la tendencia del producto bursátil se basa en reglas, estadísticas, fórmulas y proyecciones, por supuesto que sí, porque es la misma tarea que está haciendo una persona, ¿no? O sea, vamos a meter esos cálculos dentro de el proceso de RPA. Que esos cálculos muy probablemente lo que van a estar es en una hoja de cálculo, ¿no? O sea, vas a decir qué fórmulas, qué se multiplica con qué se proyecta con qué. Si es que esa es la pregunta, Andrés, confírmanos si es que te entendimos bien. Segundo, sí vas a tener versiones trial de los RPAs para poder hacer pruebas o versiones community dependiendo de la marca. Te recomendamos que siempre te asesores o te dejes guiar con alguien que ya sabe o que conoce la tecnología, porque si la coges tú solo, puede ser que no la puedas aprovechar, no le puedes sacar el provecho en el tiempo que tienes ese licenciamiento sin costo, ¿no? Que es para pruebas, básicamente. Entonces, ahí más bien la recomendación es siempre que te permitas apoyar. Agradecemos una vez más. En su momento teníamos más de 80 asistentes que hemos tenido el día de hoy. Les agradecemos mucho. Qué pena que algunos hayan tenido que ir. Pero de todas maneras, hasta una próxima ocasión y que tengan una excelente noche. Gracias nuevamente por todo.